Napoleón Bonaparte. Historia. Guerras revolucionarias francesas. Guerras napoleónicas o conocidas como Guerras de la Coalición. 1. Primera coalición. Primer esfuerzo coordinado de las monarquías europeas para contener la Revolución Francesa. Se conoce como Primera Coalición, 1792 a 1797, al primer esfuerzo coordinado de las monarquías europeas para contener la Revolución Francesa. Las campañas bélicas se extendieron por Europa Occidental y el Caribe, convirtiéndola en una guerra a gran escala. Revolución Francesa. Conflicto social y político entre 1789-1799 fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia, que convulsionó la Francia del antiguo régimen, y a otros países por extensión de sus implicaciones. Se inició con la autoproclamación del Tercer Estado como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte en 1799. Si bien después de que la Primera República cayó tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, la organización política de Francia durante el siglo XIX que osciló entre república, imperio y monarquía constitucional, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del feudalismo y del absolutismo en el país, y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, que empleaba en ocasiones a las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. La revolución, más allá de sus estertores, enfrentó las bases del sistema monárquico como tal, en la medida en que impuso con su discurso, iniciativas capaces de volverlo ilegítimo. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna, en base a la representación, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió un nuevo horizonte político basado en el principio de la soberanía popular, que será el motor de las revoluciones de 1830, y de 1848 y de 1871. Las campañas bélicas se extendieron por Europa Occidental y el Caribe, convirtiéndola en una guerra a gran escala. La coalición se inicia como respuesta a la declaración de guerra por parte de Francia a Austria y Prusia el 20 de abril de 1792, y la ofensiva de Francia y Países Bajos austríacos pertenecientes a la monarquía Habsburgo de Austria, coalición a la que poco después se unirían el Reino de Prusia, Gran Bretaña, España y otros estados. A pesar de las derrotas iniciales de los ejércitos franceses, a partir de 1794 estos lograron imponerse en el campo militar y derrotar sucesivamente uno por uno a todos los países que habían entrado en la coalición antifrancesa. En 1795, Prusia y España firmaron la paz con el país galo y se retiraron de la coalición, al tiempo que era establecida la República Bátava como un estado satélite francés en Holanda. A partir de ese año el directorio francés preparó diversas operaciones para lanzar ofensivas en Alemania y el norte de Italia. Tras los últimos años en que las tropas francesas lograron mantener su hegemonía, en 1797 se firmó el Tratado de Campo Formio entre Francia y Austria, poniendo fin a la primera coalición. Tratado de Campo Formio. Tratado de 1797 entre Francia Napoleónica y Austria-Habsburgo. El Tratado de Campo Formio fue firmado el 17 de octubre de 1797, día 26 de Vendimiario, año B de la República Francesa, por Napoleón Bonaparte y el conde Ludwig von Koblenz como representantes de Francia y del emperador Francisco II, respectivamente. Este tratado marcó el final de la primera coalición, la victoriosa conclusión de las campañas de Napoleón en Italia y el final de la primera fase de las guerras revolucionarias francesas. Más allá de las usuales cláusulas de firme e inviolable paz, el tratado traspasó cierto número de territorios austriacos a manos francesas. Las tierras cedidas incluían los Países Bajos austriacos, que corresponden grosso modo a las actuales Bélgica y Luxemburgo, y ciertas islas en el Mediterráneo, Corfú, y otras islas venecianas en el Adriático. Venecia y sus territorios fueron divididos entre los dos estados, siendo la propia Venecia, así como Istria y Dalmacia, entregadas al emperador austriaco. Austria reconoció la República Cisalpina y la recién creada República de Liguria, formada a partir de territorios genoveses como un país independiente. Estados satélites de la Primera República Francesa, el tratado también contenía cláusulas secretas, que dividían otros territorios, y también acordaba la extensión de las fronteras francesas hasta el Rin, el Nete y el Ruhr-Roer. Se garantizaba la libre navegación francesa por el Rin, el Mosa y el Mosela. La República Francesa se había expandido hasta sus límites naturales y en Italia, más allá de estos. El tratado se terminó y firmó después de 5 meses de negociaciones.
Era básicamente lo que se había acordado en la paz de Leoben en abril de 1797, pero las negociaciones habían dado un giro por las dos partes debido a un cierto número de motivos. Durante el periodo de negociaciones se produjo el golpe de Estado del 18 de Fructidor. Esto se usó como pretexto para arrestar y deportar a los monárquicos y efectuar una moderada depuración del directorio. El biógrafo de Napoleón Félix Markham escribió que, la partición de Venecia no fue solo una mancha moral sobre el establecimiento de la paz, sino que dejó a Austria una cabeza de playa en Italia, que solo podría conducir a otra guerra. De hecho, la paz de Campo Formio, aunque redibujó el mapa de Europa y fue un gran paso en la fama de Napoleón, solo fue un aplazamiento. Pronto estallaría la guerra de la Segunda Coalición. Este acuerdo de paz no fue muy duradero ni del todo efectivo, ya que Gran Bretaña continuó en guerra y al año siguiente se volvió a formar una segunda coalición antifrancesa y la reapertura de hostilidades.